Cordial saludo, estimados estudiantes. En este objeto virtual de información vamos a hablar acerca de los alcoholes y fenoles. El objetivo que nos hemos planteado para este objeto virtual de información es determinar la reactividad de algunos alcoholes y fenoles, comprobando así algunas características químicas particulares de estos compuestos. El contenido de este objeto virtual de información tendrá generalidades acerca de los alcoholes y fenoles. Vamos a hablar acerca de la prueba de acidez, que es el pH, que es la acidez y que es la prueba ácido-base. Luego hablaremos acerca de la reactividad, donde revisaremos algunas reacciones que experimentan estos grupos funcionales, como la prueba de Lucas, reacciones de oxidación, la prueba del xantato y la prueba del tricloruro de hierro. Finalmente, revisaremos los aspectos y lineamientos para desarrollar el informe y la evaluación. Hablemos acerca de las generalidades de estos dos grupos funcionales. Iniciemos hablando acerca del alcohol. El alcohol se caracteriza por tener en su estructura química el grupo hidroxilo o OH. Los alcoholes pueden ser primarios, secundarios o terciarios. Los primarios se caracterizan porque su carbono, que está unido al grupo hidroxilo, está unido solamente a una cadena carbonada. Por su parte, los alcoholes secundarios están unidos a dos cadenas carbonadas y los terciarios están unidos a tres cadenas carbonadas. El fenol se diferencia de los alcoholes porque el grupo hidroxilo está unido a un grupo benceno. Si hablamos de las propiedades de estos dos grupos funcionales, podemos hablar acerca de la acidez, polaridad y la reactividad de estos grupos. En cuanto a la acidez, encontramos que el fenol es mucho más ácido que los alcoholes. Presenta un pKa de 10. Esto significa que como es menor al de los alcoholes, que es 15, su acidez va a ser mayor. Si hablamos de la polaridad, estos grupos presentan o forman puentes de hidrógeno. Sin embargo, los alcoholes son más polares que los fenoles. Y esto se debe a los grupos funcionales o cadenas carbonadas que están unidas a los grupos hidroxilo. El benceno le da una mayor apolaridad al grupo fenol y eso disminuye la polaridad de este grupo funcional, mientras que las cadenas carbonadas o cadenas alifáticas de los grupos alcoholes, estos son menos apolares y esto aumentaría la polaridad de este grupo funcional. Por su parte, en la reactividad se encuentra que el grupo hidroxilo de los fenoles tiene una mayor tendencia a reaccionar, mientras que en el caso de los alcoholes, el grupo hidroxilo tiene una mayor tendencia de ser reemplazado. Para analizar la reactividad de estos dos grupos funcionales, vamos a estudiar las siguientes reacciones. Para los alcoholes vamos a estudiar la reacción de reemplazo del grupo hidroxilo o prueba de Lucas, reacciones de oxidación y la prueba del xantato. Y en cuanto a los fenoles, vamos a estudiar las reacciones de oxidación y la prueba del tricloruro de hierro. Para analizar la propiedad de acidez de estos compuestos, primero iniciemos preguntándonos qué es la acidez. La acidez es una característica de las sustancias de carácter ácido, es decir, este tipo de sustancias tiene la capacidad de donar iones hidróneo o H+. La acidez se mide a través del pH. Y el pH se puede medir a través de unos instrumentos que se llaman pHímetros, como se puede observar en la imagen. Por su parte, también podemos medir la acidez a través de papel indicador o papel tornasol, como se presentan en estas imágenes, y a través de reacciones ácido-base, como la que presentamos a continuación. Vemos aquí el alcohol o el fenol, donde adicionamos hidróxido de calcio. Al adicionar hidróxido de calcio, este forma un precipitado. La acidez se determina dependiendo del tiempo que toma en desaparecer el precipitado. Miremos en cuál de los dos grupos funcionales se demora más o toma más tiempo para desaparecer el precipitado. En la primera imagen, asumimos que tenemos el alcohol. Primero observamos que si utilizamos un papel tornasol, este no cambia de color, mientras que para el caso del fenol, al impregnar el papel tornasol, vemos que se torna un poco
o ligeramente de un color rojizo. En la escala del pH del papel tornasol vemos que esta coloración rojiza corresponde a pHs ácidos. Y al realizar la prueba con el hidróxido de calcio, observamos que para los alcoholes no hay reacción, pues en este caso no desaparece el precipitado, mientras que en el caso del fenol, dado que es más ácido, reacciona con esta base débil que es el hidróxido de calcio, formando de esta manera este compuesto, y por ello desaparece el precipitado. Como conclusión entonces tenemos de esta prueba que los fenoles son más ácidos que los alcoholes. Ahora bien, para estudiar la reactividad de forma cualitativa de estos grupos funcionales, vamos a ver algunas reacciones. Iniciaremos con el reemplazo del grupo hidroxilo o prueba de Lucas. Esta reacción es una reacción de sustitución unimolecular que se da en alcoholes terciarios y secundarios para formar el respectivo halogénuro de alquilo, sustancia que es insoluble. Los alcoholes primarios y los fenoles no reaccionan. Si analizamos la primera reacción, vemos que es un alcohol terciario, el terbutanol. El terbutanol, en presencia del reactivo de cloruro de zinc y ácido clorhídrico, es decir, reactivo de Lucas, forma el respectivo haluro de alquilo, que es insoluble en el medio de reacción, y permite observar entonces la formación de una sustancia o de un líquido que es inmiscible o insoluble. Por su parte, los alcoholes secundarios también experimentan esta reacción, pero la reacción toma mayor tiempo. Y en el caso de los fenoles y los alcoholes primarios, ellos no reaccionan. Observemos el siguiente video que nos permitirá identificar de manera más clara este tipo de prueba. Observemos el ejemplo para el terbutanol, que es un alcohol terciario. Tenemos en cada uno de los tubos de ensayo el respectivo alcohol. Adicionamos el reactivo de Lucas y se observa una apariencia insoluble o lechosa. Y esto se debe a que se formó el haluro de alquilo. Ahora, observemos para el isopropanol y el etanol, alcohol secundario y primario respectivamente. Vemos que en el isopropanol inicialmente no hay una evidencia de la formación del haluro de alquilo y en el etanol tampoco. Sin embargo, transcurrido el tiempo, aproximadamente 10 minutos y con calentamiento entre 30 y 50 grados, vamos a observar qué sucede. Se observa que en el alcohol secundario se va formando una especie de sustancia insoluble o de color blanca, y esto se debe a la formación del respectivo haluro de alquilo. De esta forma, podemos identificar la reactividad de los alcoholes a través de la prueba de Lucas. Continuemos hablando acerca de las reacciones de oxidación. Estas se caracterizan por la inserción de átomos de oxígeno o aumento de enlaces carbono-oxígeno. Los alcoholes primarios se oxidan a ácidos carboxílicos y los secundarios a cetonas. Los fenoles se oxidan a quinonas y en ambos casos se observa una coloración café oscura como prueba positiva. Para llevar a cabo estas reacciones de oxidación se utilizan dos tipos de reactivos, el permanganato en medio ácido o básico y el dicromato en medio ácido. Vemos que el alcohol primario, en este caso el etanol, forma el respectivo ácido carboxílico. Y en el caso de los alcoholes secundarios, forma la respectiva cetona. Para el caso de los alcoholes terciarios, ellos no forman o no presentan una reacción. Y en el caso de los fenoles,
forman un compuesto que se llama quinona. De esta manera, entonces, estas pruebas nos permiten diferenciar alcoholes primarios, secundarios de terciarios. Vamos a ver a través del siguiente video cómo sería el proceso demostrativo de cada una de estas pruebas. Observaremos en este video que el permanganato, que es de un color violeta o morado, tiene un cambio de coloración cuando hay una reacción de oxidación. Observamos entonces cómo se va adicionando a cada uno de los alcoholes el permanganato de potasio, el cual tiene una coloración violeta o morada. Se adicionan aproximadamente 3 gotas a 2 o 3 mililitros del alcohol. Se agita un poco los tubos de ensayo para poder establecer un contacto o un mayor contacto entre la muestra y el reactivo. En este momento se está adicionando el catalizador básico. Se adicionan aproximadamente 2 gotas. Y se observa para estos dos primeros casos una cierta reacción. Y para el segundo vemos que el permanganato tiene una coloración un poco más fuerte. Vemos después de un tiempo que se va tornando de un color café para el alcohol primario y el alcohol secundario. Pero para el caso del alcohol terciario, el permanganato permanece del mismo color. La prueba del xantato también es una prueba de reactividad para estos grupos funcionales. Esta prueba consiste en que los alcoholes son desprotonados por bases fuertes, formando un alcóxido que reacciona con el bisulfuro de carbono y forma una sal de xantato en forma de precipitado amarillo. Sin embargo, esta prueba solamente es positiva para los alcoholes, dado que solamente permite la formación de alcóxidos alquílicos. Y para el caso del fenol tendríamos un alcóxido o un fenóxido, dado que tiene un grupo funcional benceno. Vamos a revisar entonces la reacción. Primero vemos el fenol, que no formaría en este caso reacción porque solamente aplica la reacción para alcóxidos y no para fenóxidos. Y para el caso de los alcoholes primarios, secundarios y terciarios, en los 3 casos se puede formar la sal de xantato. Para ello, entonces, primero se debe tener el alcohol y ese alcohol se adiciona una base fuerte que puede ser hidróxido de sodio o KOH y posterior a ello se hace un calentamiento para disolver esa base fuerte. Posterior a la disolución del KOH, se adiciona el bisulfuro de carbono y este, al adicionarse, forma un precipitado amarillo, que se debe a la formación de la respectiva sal de xantato. Por lo tanto, esta prueba solamente sirve para identificar alcoholes. Miremos ahora la prueba del tricloruro de hierro. La prueba del tricloruro de hierro se da para fenoles. Estos reaccionan formando un compuesto de coordinación con el hierro y de acuerdo con la estructura toma diferente coloración. Los alcoholes no reaccionan bajo estas condiciones con el tricloruro de hierro, es decir, a temperatura ambiente no reaccionan. Por lo tanto, esta prueba solamente nos permite identificar fenoles. Esta es la reacción que se presenta para este caso. 6 moléculas de fenol reaccionan con el tricloruro de hierro formando el compuesto coloreado, un compuesto de coordinación. Para el caso del fenol, tiene una coloración violeta. Sin embargo, vamos a revisar qué coloraciones toma con estos diferentes compuestos a través de un video demostrativo.
Tenemos cada uno de los fenoles y adicionamos el reactivo del tricloruro de hierro. Para este caso tenemos el fenol y observamos una coloración violeta o morada. En el caso del 2-naftol, observamos una coloración verde. En el caso del ácido gálico, se observa una coloración de violeta intenso. Otras sustancias como el pirogalol tienen la presencia o forman una coloración que es café oscura. Para el ácido salicílico se observa la formación de una coloración violeta más clara. Y así, dependiendo de la estructura química de los fenoles, van a presentar coloraciones diferentes. Ahora bien, para evaluar las temáticas acerca de alcoholes y fenoles, se debe desarrollar un informe y una evaluación. El informe será desarrollado a través de la respectiva guía de actividades del componente práctico. En esta se le indica al estudiante que debe identificar el material y vidriería para desarrollar las pruebas cualitativas. Además, encontrará un ejercicio donde debe describir cómo se determinaría o cómo se realiza cada prueba. Y finalmente, debe desarrollar un ejercicio de análisis. La evaluación será a través de un quiz en línea y el informe debe ser enviado de acuerdo con los lineamientos que se presentan en la guía de actividades del componente práctico. Como conclusión de este objeto virtual de información tenemos que, a través de esta práctica, nos permite estudiar las propiedades de los alcoholes y fenoles y además diferenciar su reactividad. Por ejemplo, encontramos que los alcoholes secundarios y terciarios solo reaccionan con el reactivo de Lucas, mientras que en las reacciones de oxidación, estas las experimentan los alcoholes primarios y secundarios. Por su parte, el fenol se puede oxidar a quinona y forma compuestos de coordinación con el reactivo del tricloruro de hierro, dando una coloración característica dependiendo de la estructura química del fenol. La referencia utilizada para desarrollar este objeto virtual de información fue el libro de Carey, el editor de diagramas de laboratorio Online Chemics y además un artículo acerca de el desarrollo y las aplicaciones de la prueba de Saintato. También encontrarán los videos que se utilizaron con su respectiva referencia. Muchas gracias por la atención.